Paso de lo que hablamos en la clase anterior. ¿Amén? Esta es la clase número 10. Ya venimos con más de 15 horas de clase. Y todavía estáis aguantando, así que les felicito. Hemos llegado al velo. Estamos en el curso de el camino de la adoración. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hemos estudiado el sacerdocio del cristiano. También por eso hemos estudiado el tabernáculo de Dios, que es la tipología más detallada y más grande que encontramos en el Antiguo Testamento sobre la persona de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Es sombra de las cosas que estaban por venir, son los ejemplos, las enseñanzas que Dios nos ha dejado para que podamos comprender los caminos de su voluntad, sus propósitos eternos sobre nuestras vidas. Hemos empezado a recorrer el camino desde el altar de bronce hacia el interior, hacia el lugar santísimo. Dios lo recorrió a la inversa, porque Él estaba en la gloria y Él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló a nacer en condición de hombre y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. ¿Amén? Ese es el camino que Él recorrió, de su gloria hasta la cruz. Y nosotros en la cruz volvemos a estar en contacto con Dios. En la cruz encontramos nuestra redención y nuestro nuevo nacimiento, y ahí empezamos a recorrer el camino hacia el lugar santísimo. Este es el propósito y la voluntad de Dios, por eso lo estamos estudiando. Amén. Hemos hablado que el altar de bronce es el símbolo donde se hacían los sacrificios para restablecer la relación con Dios. Ahí se hacían los sacrificios. Hemos hablado, representativo de la cruz de Cristo. Acuérdese que cuando aparece Jesús, Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue sacrificado en la Pascua y su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Él anuló el acta de los decretos que nos condenaba, la clavó en la cruz y venció a todo principado y a toda potestad, despojándolos y avergonzándolos públicamente en la cruz del Calvario. Amén. Después hemos visto el lavacro. El lavacro es el símbolo de la santidad. El lavacro, acuérdense, era la copa de bronce hecha con los espejos de las mujeres, y el agua de la palabra. El agua, la palabra de Dios, es donde nos podemos ver reflejados, donde debemos mirarnos y donde debemos purificarnos si queremos avanzar en el camino hacia el trono de Dios, hacia el lugar santísimo. A ver, uno de los detalles que quería comentarles es que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies cuando entraban y cuando salían, porque es siempre, la santidad es siempre. Sin santidad nadie verá a Dios. Aquellos que viven en pecado, aquellos que viven en su orgullo, aquellos que viven en la práctica o en siguiendo sus propias emociones y sentimientos, no están viviendo en santidad. Por lo tanto, toda emoción o todo aquello que les parezca que es entrar en la presencia del Señor es solo una ilusión. Esto no es real. Amén. Amén. Si no estamos en santidad, no podemos entrar en la presencia de Dios. Amén. Muy bien. Hemos estudiado el candelabro, dentro ya de la carpa del tabernáculo en sí, el candelabro de los 7 brazos. Hemos hablado sobre el representativo de Cristo. Yo soy la luz, dice el Señor. Es representativo de la iglesia, de la única iglesia que está sobre esta tierra. Nosotros no somos una iglesia y hay otras iglesias. Es una sola la iglesia que habla la palabra de Dios y nos enseña el Señor. Dios en ninguno de sus propósitos ha separado la iglesia como la conocemos hoy.
en el Espíritu y a los ojos del Señor, siempre es y será una sola iglesia. ¿Amén? Amén. Muy bien, de la cual nosotros somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si cabría una definición de división en la iglesia, es por localidad, como están en las iglesias de Asia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, está definida por el lugar donde está, pero en una ciudad todas las iglesias deberían ser una. ¿Amén? Amén. Vimos la mesa de los panes de la proposición, esto ya lo hemos hablado también. Son los panes de la continua presencia. Dios se complace en mirar esos panes que es símbolo de la iglesia del Señor, de la suma de los escogidos 12 en Cristo, que es el pan de vida. ¿Amén? Hemos visto el altar del incienso, que es el lugar de la adoración, que es un altar donde no se ofrece sacrificio, sino que ofrece sacrificio de labios, alabanzas, oraciones. Es el altar de la adoración. Amén. Hablamos de las dos cruces, Dios murió el Señor Jesucristo murió en la cruz, y en la cruz del Calvario es donde vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Eso fue un momento de la historia y un momento que perdura su poder para siempre. Pero el altar de bronce, el altar de oro, el altar del incienso, es el ministerio de Cristo eterno. Amén. Es el Cristo inmolado. Estaremos en la eternidad y estará Cristo y le veremos las llagas en sus manos, en sus pies y en su costado. Porque el Señor, a partir de la cruz y de haber resucitado, ejerce su ministerio sacerdotal por los siglos de los siglos, intercediendo por nosotros delante de Dios. Amén. Amén. Vimos el velo, y esto fue la última clase. El velo que es representativo del cuerpo de Cristo, de lo que velaba su humanidad. Los hombres lo veían como otro hombre, hasta que su cuerpo fue muerto en la cruz del Calvario. Entonces el velo se rasgó, entonces el Dios invisible se mostró, entonces los que estaban mirando la cruz volvieron golpeándose el pecho, porque se dieron cuenta que el que habían crucificado en la cruz del Calvario era el Hijo de Dios. Amén. Esto nos abre el camino, este es el camino nuevo y vivo, dice Hebreos capítulo 10. Este camino, el camino del velo, no podemos ir a la presencia de la cruz sin pasar por ese velo sangriento, sin tener en mente la cruz del Calvario, sin entender que no hay otra forma. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Amén. Nosotros podemos estar con Dios, adorar a Dios y amar a Dios en Cristo. En Él somos aceptos delante del Señor. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ver los dos últimos vasos del tabernáculo: el arca y el propiciatorio. Esto es lo que estaba dentro del velo. Es el lugar llamado en la Biblia el lugar santísimo. Estos dos vasos conforman en sí, en su función, uno solo. Es un baúl, un cajón, y una tapa. Esto hace un conjunto, pero se consideran las dos cosas en forma independiente. Uno es el propiciatorio, que es la tapa maciza de oro, con los querubines de gloria, que ya lo veremos en su momento, y otra es el arca del testimonio, así se la llama en la palabra de Dios. Vamos a leer esto en Éxodo 25, del 10 al 16. Dice así la palabra de Dios: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado.
y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Después sigue con el propiciatorio. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Amén? Lo primero que tenemos que entender y poner en nuestro corazón es el hecho de que acá no estamos hablando de lo que Cristo hizo, sino que estamos hablando de lo que Dios es. ¿Amén? Estamos hablando del ser de Dios. Aquí lo que Dios está revelando con esto es el ser de Dios, estas características preciosas, inmensas y gloriosas, estos atributos que tiene Dios, como es su ser. Lo que nosotros tenemos en el altar del incienso, en el altar de oro, lo tenemos como sumo sacerdote. En los panes lo tenemos como el Redentor, como el pan de vida. En el candelero lo tenemos como la luz que alumbra a todo hombre y su obra hecha forjada, varón de dolores, experimentado en quebranto. Vemos toda la obra de Cristo. Pero cuando llegamos aquí, al arca de Dios, no se trata ya más de lo que Él hizo, sino de lo que Él es. Estamos hablando de su trono de gloria. Amén. Estamos hablando de algo tan precioso que es la gloria de Dios, es su ser, y el bien de la gloria de Dios es que Él es bueno. Lo que Dios exalta o lo que resplandece en Dios en su magnitud es que Él es amor. Si pudiéramos comer un pedazo de Dios, comeríamos amor. ¿Amén? Y Cristo es la imagen misma de su sustancia. La gloria de Dios es su misericordia. Fíjense, ahí también en Éxodo 35, creo que es. Lo tenía que notar. Eh, 34, 5, 6 y 7. Antes de que leamos esto, hay un versículo que está en 33, 18, donde Moisés le dice, muéstrame tu gloria. ¿Amén? Moisés estaba hacía 40 días con Dios. Dios le había escrito los mandamientos, le había puesto las leyes. Dice la Biblia que el rostro de Moisés estaba fosforescente, resplandecía la piel de Moisés. Tuvo que ponerse un velo Moisés para poder hablar con sus conciudadanos, porque estar con Dios brillaba Moisés. Pero dice, muéstrame tu gloria. Se ve que Moisés, ¿qué significa muéstrame tu gloria? Porque puede significar tantas cosas, muéstrame tu gloria, que Dios hubiese mostrado toda la creación, las galaxias, todo eso. No, la gloria de Dios es su bien. Dijo, te voy a mostrar mi gloria, le dijo Dios. He aquí que yo vendré, hay una roca, en la hendidura de la roca te meterás. En la roca es Cristo, la hendidura de la roca es la herida de Cristo, es la cruz. Ahí se podía esconder, pondré mi mano sobre ti y pasaré.
Y en este versículo 34 es cuando eso sucede. Y leemos. Versículo 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense que lo que Dios proclama en su gloria es su bondad y su justicia. Amén. Su bondad y su justicia. Cuando hablamos del arca, vamos a encontrar por qué está hablando de esto. En el arca, fíjense en Hebreos, y ahí nos vamos a Hebreos. Dice en Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 3, Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 3, estamos hablando del Nuevo Testamento, y fíjense como en el Nuevo Testamento el tabernáculo es fundamental en la edificación de la filosofía cristiana. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna. ¿Cómo? Hebreos 9, a partir del versículo 3. ¿Lo tienen? Vamos de nuevo entonces. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada del lugar santísimo, el cual una urna de oro. Esta se refiere a esta caja, a este cofre que decimos, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Nosotros sí, porque justamente es lo que estamos estudiando. ¿Amén? El arca era representativa de Dios y de Cristo. Cristo es Dios. El que me ha visto a mí, dice a Felipe, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre, mi Padre es en mí. Dice Colosenses, tienen la imagen misma de su sustancia. Él es Dios. Él es el Señor. Y acá encontramos tres testimonios que Dios hizo guardar en el arca y los hizo guardar con un propósito. El primero que encontramos, que dice ahí, que contenía el maná. ¿Saben qué es el maná? ¿No? ¿Saben qué es el maná? La comida que descendía del cielo cuando Israel estuvo en el desierto, no tenían comida. La comida la proveyó Dios. Amén. Dios hacía caer durante 6 días, a la mañana, con el rocío, este maná. Y el 7º día no caía nada. Y cada uno tenía que agarrar un gopher para cada uno. Esta era la medida que tenían que tomar. El que tomaba de más se le pudría, no le servía. Sin embargo, el viernes tenían que agarrar 2 gophers, porque les tenía que quedar para el otro día. Y para el otro día, porque en el otro día no había, y no se les pudría quedar. Era un continuo milagro el maná. Un continuo milagro el maná. Eso está, si quieren verlo, está en Éxodo 16. ¿Cómo es? Éxodo 16.
dice en el versículo 33, dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, esa era la medida, el gomer, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio, por eso es el arca del testimonio, lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó. ¿Lo tienen, no? ¿Lo vieron? No. Versículo 33. Muy bien. Tranquilo. En el nombre de Jesús, no me perturbes. El otro que dice, el maná, es la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón está, ¿se acuerdan de la vara de Aarón? Hemos hablado de la vara de Aarón cuando hablamos del sacerdocio. Cuando vino la rebelión de Coré, Dios hizo poner todos los bastones, los báculos de los príncipes de Israel delante del tabernáculo. Y al otro día había que volver. Y la vara que hubiese reverdecido, esa iba a ser, es la que Dios escogió como sacerdotes. Y cuando volvieron a la mañana, estaba la vara de Aarón reverdecida. Y Dios dijo, corten un pedazo de esa vara y lo guardan en el arca del testimonio. Y lo otro son las tablas de la ley. La historia, si ustedes han leído, me imagino, cuando Dios le dio las tablas a Moisés, Moisés bajaba con las tablas, se lo vieron los 10 mandamientos, Moisés baja con las tablas, acariciando, imaginen, las había escrito Dios con su dedo, era impresionante, ¿no? Y Moisés bajaba con las tablas, y el pueblo estaba pecando, estaban de fiesta, se habían hecho un becerro de oro, se querían volver, estaban en plena fiesta, en plena orgía, cuando baja Moisés con las tablas, y Moisés agarra las tablas y las tira y las parte. ¿De qué servía la ley? La ley en las manos del hombre duró un suspiro. Un suspiro. Antes de que las tablas pudieran ser dadas, ya las habíamos quebrado. ¿Amén? Entonces Dios le dijo a Moisés, hazte unas tablas como las que yo te hice, las escribirás, los mandamientos, y las guardarás en el arca del testimonio. Así que tenemos en este cajoncito, en el arca del testimonio, tenemos las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. ¿Amén? ¿Qué representa esto? Primero, Cristo, Él es sin pecado. Él no quebró la ley, ni en un punto ni en una coma. ¿Amén? No solamente no quebró la ley, sino que la magnificó, la llevó a su verdadera dimensión. Porque la ley decía, no matarás. Mas Jesús dijo, yo digo, el que se enoje contra su hermano es un homicida. La ley los hombres la interpretaron como el fin de la acción. Es como las hojas de un árbol. Si te sale la hoja hay que cortarla, pero el Señor dice no, es la raíz que está dentro que hay que sacar. ¿Está bien? No se trata de la acción. La acción ya es la consumación del pecado. El pecado no nace en la acción, el pecado se consuma en la acción. Miren Santiago, vengan conmigo. Ahí nomás, de Hebreos para atrás. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Está Hebreos y después Santiago. No estoy diciendo muchos versículos porque veo que nos atrasamos mucho. Después, en todo caso, yo se los doy, los apuntes.
Santiago capítulo 1. Versículo 13. A partir del versículo 13. Vamos a esperar que todos lo tengan. ¿Lo tienen? ¿Tú también lo tienes? A ella no. ¿Tú lo tienes? No. Tranquila. ¿Por qué no se lo avisa? Por favor. Ahí va. El que practica la Biblia sabe. Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice así. Es importante que podamos leer la palabra, es fundamental. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Acá está diciendo que el pecado no se inicia cuando yo hago la mala acción, no se inicia cuando estoy robando. El pecado se inicia cuando yo estoy aceptando en mi corazón la idea de pecar. ¿Amén? Cuando soy atraído y seducido, uy, ¿por qué no te robas esa manzanita que está ahí? El verdulero no se va a dar cuenta, vos agarrás y llevártela, ¿no? Pucha, sí, ¡pah! Ahí concebí, ahí el enemigo se hizo dueño mío, me esclavizó en el pecado, porque el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces yo tomo esa manzanita, y cuando tomo esa manzanita doy a luz la muerte, pero el pecado comienza en la raíz del alma. El Señor dice, aquel que se enoja contra su hermano es un homicida. ¿Amén? Aquel que mira a una mujer que no es su mujer, deseándola en su corazón, es un adúltero. ¿Amén? Es seria la cosa, ¿o no? La dimensión de la ley me lleva a otra dimensión, me lleva a vivir en una espiritualidad que si yo no tengo el Espíritu Santo, no la puedo vivir. Yo no puedo entrar en esa dimensión por mis propias fuerzas. Esto no existe. Es locura para el hombre natural. La única forma que yo puedo entrar a vivir en esa dimensión de la ley es porque el Espíritu de Cristo que está en mí, el cual no ha quebrado ni una jota ni una tilde de la ley, me enseña a vivir en sus mandamientos. Por eso David dice, correré por tus testimonios cuando me enseñes tus mandamientos. Son mi delicia de día y de noche. Dice, ojalá fueren corregidos mis caminos, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aún de noche son consuelo en mi meditación tu palabra. Amén. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, porque esto es la ley. La ley no son dos mandamientos, la ley es del Génesis al Apocalipsis. Amén. Es el canon bíblico, la ley de Dios. Y tenemos que saberla. Yo no puedo seguir a Cristo sin su palabra. Esto es una contradicción. No hay servicio a Dios, ni amor a Dios sin su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo guarda su palabra en su corazón y Jesús me dice, el que me ama, ¿cómo dice la Biblia? El que me ama es el que guarda mi palabra. ¿Cómo sé que amo a Cristo? Porque guardo su palabra en mi corazón. ¿Cómo sé que amo a Cristo? Mira cuánto lees la Biblia y sabrás cuánto le amas. Aleluya. ¿Amén? Mira cuánto te aferras a su palabra y sabrás cuánto le amas. A veces, claro, yo me comí la Biblia y me la sigo comiendo.
Y hay muchas cosas que me sé de memoria, entonces estoy por ahí sentado y estoy pensando, me estoy gozando en la palabra de Dios, porque ya la conozco, ya la sé, Dios la hace brotar adentro mío. Pero, hermano mío, no se puede seguir a Cristo sin seguir su palabra. Esto es una cosa contradictoria. ¿Amén? Entonces encontramos en el arca que es representativa de Cristo. Lo primero, las tablas de la ley no fueron quebradas. Jesús no quebró ni una jota ni una tilde. En él no hubo pecado. Amén. Fue hecho pecado por nosotros, pero en él no hubo pecado. El pecado no contaminó su corazón. Él fue hecho pecado y la maldición de Dios cayó sobre él. Fue hecho maldición, pero para hacernos bendición a nosotros. Amén. Muy bien. Lo segundo que encontramos es la vara de Aarón, que está hablando del verdadero sacerdocio. Jesús es el sumo sacerdote, el sacerdote eterno, el sumo sacerdote por los siglos de los siglos, el que intercede por nosotros, el que entra delante del propiciatorio. Era el único que podía entrar ahí, era el único. Fíjense lo que dice en Hebreos. Esperen que lo encuentre. Dice en el capítulo 9 también, versículo 11, yo agradecería que apaguen los móviles. Dice capítulo 9, versículo 11, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Amén? El propiciatorio es el símbolo de la misericordia de Dios. Es la característica más exaltante. Dios se deleita en tener misericordia. A Él le causa deleite, placer tener misericordia. Pero el pecador, estaba el publicano y el pecador, y Jesús dice, un publicano estaba orando y decía: gracias Señor, porque yo no soy como Bernabé, yo soy mejor que Bernabé, decía. Y se alababa porque ayuno, porque doy mis diezmos, porque me lavo todos los días y porque soy santo. Y Jesús dice, la oración de él al cielo raso, él sacrificó su propio ego, su propio orgullo, ahí quedó. Más el publicano, que estaba arrodillado y no, dice que no tenía ánimo ni siquiera de levantar sus ojos al cielo, decía: sé propicio a mí, pecador. ¿Amén? Sé propicio, y se golpeaba el pecho. Soy un pecador sin remedio. Si vos no tenés misericordia de mí, nadie puede tener misericordia de mí. Si vos no me salvás, nadie me puede salvar. No tengo remedio, estoy condenado, soy una porquería. Esto es lo que estaba diciendo el publicano. Señor, ten misericordia de mí. Soy un traidor, trabajo para el imperio romano, le robo a mis hermanos. Soy el último desecho de este pueblo. Sé propicio a mi pecador. ¿Qué estaba invocando el judío piadoso? El propiciatorio. ¿Saben? El asiento de la misericordia. Sé propicio. Sé propicio. Qué lindo que es esto. Me gusta esa palabra. Es reverdecida, la vara con flores y almendras, que estaba ahí en el arca, porque era el testimonio del verdadero, del fiel, del que tú, jurado Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden
de Melquisedec. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Amén? Amén. Y por otro lado está el maná. El maná es el símbolo del alimento, es el pan de vida, es el que da vida a todas las cosas. Todo subsiste por Él y para Él. Es el poder de Dios manifestado en vida y en el poder de la existencia, porque todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra están sustentadas por el poder de su palabra. Amén. ¿Amén? El pan es sustentación, el maná es sustentación, y además el maná es lo que Él mismo vino a darnos. No dio Moisés el pan del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Amén? ¿Ven cómo encontramos estos tres símbolos? Y los tres símbolos nos muestran tres características del Señor, de su persona bendita y gloriosa. En Él habita la plenitud de la deidad. Él está, y Él está en nosotros hoy. Amén. Y esto es lo que quisiéramos, lo que yo quisiera más que nada exaltarles en el corazón, porque nosotros hemos sido redimidos en nuestro espíritu. ¿Amén? Amén. Dice la Biblia que fuimos engendrados en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está el Señor, y nada más. ¿Amén? Nuestro espíritu está libre de toda contaminación. Ese ser que nació en nosotros, ese ser interior creado en justicia y santidad de la verdad, que vive en nosotros, es santo. ¿Amén? Es santo. Pero en nuestro espíritu está toda la persona de Cristo. No nos fue dado un pedazo. Nos fue dado, dice, para que en vosotros se manifieste la plenitud de Dios. Y dice en Efesios, hasta que crezcamos todos a la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito de Dios. La tarea nuestra, mientras vivimos debajo de este sol, es la redención, la transformación de nuestra alma y de nuestro ser. ¿Amén? Es el que aprender a vivir por el Espíritu, a que el Espíritu tome control de nuestras vidas, a aprender a despegarnos de nuestras emociones y de nuestros sentidos y vivir por el Espíritu, a no confiar en nuestra propia prudencia, sino en su prudencia, en su palabra, a no confiar en nuestras propias decisiones, sino a confiar en lo que Él provea para mi vida. ¿Amén? Amén. Esto cambia las cosas y habla de una sola cosa, que es la cruz. Esto es lo que provoca la cruz. En la cruz, si yo tomo mi cruz y sigo a Cristo, esto es lo que significa. Tomar la cruz y seguir a Cristo es crucificar mi viejo hombre para vivir en el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. En la cruz Dios me ayuda a hacer morir lo que está muerto, lo que no es eterno, lo que perece, lo que se deshace, lo corruptible. Dios lo hace morir en la cruz, para que viva lo incorruptible, lo eterno, el oro, la presencia de Dios. ¿Amén? Y esto tenemos que verlo así, con esta claridad, y aprender a llevar la cruz. Porque cuando sufrimos o cuando padecemos, no podemos sacar a Dios del asunto. Dios permite todas las cosas. Lo dijo Job. La mujer le dijo, moriste, y él le dijo, como una mujer necia has hablado. Vamos a recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Porque si Dios provee circunstancias adversas, circunstancias que me duelen, circunstancias que me chocan, si las comparamos, es como las semillas que uno pone en la tierra. Va a haber una lombriz, va a pasar por al lado, va a caer lluvia, la va a mojar, hasta que la semilla parta y brote lo que tiene adentro. Tiene que pasar. Y si pasa, es para nuestro bien. Si tenemos la sabiduría de vivirlo conforme a su voluntad, con su palabra. Claro, si yo no tengo la palabra, no tengo el lenguaje de Dios, no conozco lo que Dios me quiere decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y en vez de saber que todas las cosas que acontecen a aquellos que amamos a Dios nos resulta bien conforme a su propósito, eso es lo que dice la Biblia, me quejo y digo, pobre de mí,
Dios a mí no me quiere y me pongo a quejarme de Dios. ¿Amén? La cruz es la cruz. La cruz es estar dispueto a morir a cada paso para dar lugar a Dios. Claro que no es fácil vivir por la fe, claro que sí, hermano mío. Es saltar, es estar agarrado en el edificio, ya di este ejemplo, ¿no? Adentro se está prendiendo fuego, no puedo volver. ¿Quién me soluciona el problema? Allá abajo hay dos bomberos que tienen una red y dicen tirate. Bárbaro, ya tengo la solución. Gloria a Dios, Cristo murió por mí. Gloria a Dios, bárbaro. ¿Y ahora qué? Tiene que saltar, hay que saltar. ¿Amén? Vivir por la fe es saltar en manos de Dios. Y dice, Señor, tú estás en mí, yo creo en ti. Y sé que no vas a fallar. No es de él la corrupción, es nuestra la mancha. No es él el que falla y nunca va a fallar. Cuando Pedro se hundía, que Pedro bajó del mar, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Vení, Pedro. Pedro bajó y caminó sobre las aguas. Pero dice que en vez de mirar a Jesús como venía bien, empezó a mirar las profundidades de las olas y de los abismos. Y se empezó a hundir. Y Jesús le tomó de la mano, lo sacó y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No hay respuesta para esa pregunta. No la hay. Es nuestra duda, no su duda. Es nuestra duda. Yo tuve el sueño, creo que lo conté una vez, cuando yo conocí al Señor en la cárcel. Estaba en un calabozo, estaba preso, y sobre el travesaño de la puerta decía, vive y rezá, aunque parezca mentira, sirve. ¿Qué tenía que ver eso conmigo? Nada. Para mí Jesús era un folclorismo, era algo lejano, ¿no? Era uno más. Sin embargo, me puse a llorar y le dije, Señor, si tú eres quien dices que eres, por favor, escúchame y toma mi vida en tus manos. Porque yo no doy más, no quería vivir más así, tenía mucha droga encima, estaba muy mal. Y me quedé dormido y tuve un sueño. No voy a contar todo el sueño porque es largo, pero sí una parte del sueño. En una parte del sueño había una escalera que era un tronco con escalones así, hacia afuera. Yo tenía 22 años, así que, y había una luz como esas linternas de las bailarinas, una luz fija, y adentro de esa luz estaba la escalera. Y yo en mi sueño llegaba ahí con alegría, y se encontré el camino, y miré, y eso entraba en una burbuja celeste allá arriba. Así que empezaba a subir, no sé cuánto habré subido, 100 metros. Y cuando estaba subiendo me volvieron a agarrar todas mis dudas, toda la locura que yo tenía, me vino, como dice la Biblia, me alcanzaron mis males, me agarraron. Entonces dije, me equivoqué otra vez, y se me deshacieron los escalones, desaparecieron, y empecé a caer en ese palo, me agarraba el palo. Pero me di cuenta mientras caía que era porque había dudado. Cuando reaccioné, cuando dije, dudé, frené y se me amaron todos los escalones de vuelta. Ahí entendí que no había, que la duda es lo contrario a la fe. Si vivo por fe, vivo por fe. Si le doy lugar a la duda, ya no es fe. ¿Está bien? Esto tiene que estar claro en el corazón. O una cosa o la otra. No puede salir agua dulce o amarga. O creo o no creo. O soy frío o soy caliente. Dice el Señor, no seas tibio, porque te vomitaré, y se le da asco al Señor cuando somos tibios. Es el creer. Y es la fe. Nosotros hemos recibido el privilegio más grande que puede recibir un ser humano. El hecho de conocer el nombre de Cristo. No conocerlo como una historia, no conocerlo como una información, sino conocerlo personalmente, sentir en nuestro corazón que es el Señor. Poder conocer su palabra, poder hablar su palabra y sentir este gozo, esta alegría que brota del alma cuando empezamos a hablar de Cristo. ¿Amén? Amén. Él es el Padre de todo consuelo, el Padre de todo conocimiento, el Padre de todos los tesoros y el que va a venir a buscarnos.
Esta es nuestra fe y nuestra esperanza. Y a los cristianos de todo el mundo, de todas las edades, los prendieron fuego, los quemaron, los tiraron a los leones. Todavía hoy los están persiguiendo en distintos países y nunca han podido pagar esta fe. Porque no es una fe que ha dependido de nosotros, es una fe que viene del cielo y que nos ha dado vida. Amén. Y este arca que estamos viendo hoy es representativa de Cristo, el Señor. Es Dios en su esencia, es la misericordia, el amor, la bondad. Yo me complazco en la misericordia, tardo para la ira y grande misericordia. Que guardo misericordia y verdad a millares, a millares. Fíjense que hay una relación entre el juicio de Dios y la misericordia, porque el juicio de Dios dice: heredo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Está bien? Pero hago misericordia a millares, a baldazos, con derramamiento de la misericordia, con gozo. Dios se deleita en tener misericordia. Amén. Dios no se complace en condenar a nadie. Amén. Amén. Bueno, vamos a dejar ahí. En la clase que viene vamos a hablar del propiciatorio. Y aquí tengo. Ah, ¿tenés? Gracias. Y con la clase del propiciatorio vamos a dar por concluido en parte este curso. Así que les invito, yo voy a traer los apuntes que faltan de hoy, que como estoy de vacaciones, no fui a mi trabajo. Yo en mi trabajo en los tiempos libres aprovecho los elementos que tengo para hacerlos, así que se los traigo en la próxima clase. Vamos a ver. Señor, yo te quiero dar gracias. Hablar de ti es tan hermoso, Señor, sentirte en el corazón. Señor, hace muchos años que tú has tocado mi vida y que me has revelado tu persona, y que has tocado la vida de muchos aquí que podemos pararnos y dar testimonio de tu amor. Pero no nos conformamos con eso, Señor. Quisiéramos vivir de tal forma, saber vivir de tal forma, de saber agradarte, y de que cualquiera que pueda estar relacionándose con nosotros pueda sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Queremos ser luz y queremos ser sal. Queremos anunciar que tú vienes pronto. Queremos poder proclamar que hay perdón en ti, Señor, que hay misericordia en ti, Señor, que tú estás buscando y llamando a los hombres a que se reconcilien contigo a través de la cruz, Señor. Te rogamos que tú bendigas esta iglesia, bendigas tu palabra, bendigas nuestro caminar, para que podamos ser dignos, Señor, de aquel nombre que fue invocado sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.